Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Manuel, ¿cómo estás tú? A sacar la clave Morse para comunicarnos, ¿no? En plena época de censura 2024. Parece impensable, pero es una realidad. Se prohibió la palabra cártel inmobiliario para las vocerías de Clara Brugada, incluso la propia Claudia Sheinbaum. Pues sí, así están las cosas. ¿Cómo ves? Pues me parece increíble, me parece además que lo que estamos viviendo es una estrategia clásica de golpe mediático y además una estrategia clásica de golpe judicial. Y mira, es decir, la derecha mexicana está muy desesperada porque sigue, sin lugar a dudas, las recetas que le mandan de los Estados Unidos y hace toda una serie de cosas que van acordes a lo que son estas guerras híbridas, ¿no? Estas guerras irregulares cuya doctrina proclamó Obama en el 2009, firmó Obama en el 2009. Entonces, fíjate, es increíble lo que estamos viviendo, porque por un lado, tú tienes que la Suprema Corte de Justicia toma toda una serie de medidas que realmente afectan a la nación, y por el otro lado, tú tienes que, que le hacen un juicio sumario, le abren un juicio inmediatamente a uno de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, un expresidente de la Suprema Corte de Justicia, que es Arturo Saldívar. Esto yo creo que no tiene precedente en los anales de las guerras híbridas modernas, es decir, esto yo no lo había visto. Y también ahorita estamos viviendo un embate mediático muy fuerte en el cual está metido, por supuesto, Xochitl Gálvez, el Partido de Acción Nacional, etcétera, etcétera. Y es curioso porque lo que vimos en el debate de esta semana, el debate que pasó entre Clara Brugada, Chertorivsky y Santiago Taboada, es un desfile de mentiras. Si tú revisas absolutamente todo lo que dijo Santiago Taboada, es falso. Además, dijo mentiras que son como muy gordas y como muy evidentes, pero las pasa como si fuera verdad. E hizo cosas como fíjate, dijo cosas como la siguiente, dijo, ustedes, Morena, pues, llevan gobernando la ciudad desde 1997 y no han podido resolver el problema de las fugas de agua de la ciudad. Espérate, Morena, hasta donde yo recuerde, se fundó en 2011 y llegó a la ciudad, llegó a la dirección de la ciudad, llegó a gobernar la ciudad en el 2018. Entonces, es una mentira verdaderamente muy gorda. Sí es cierto que estuvo gobernando antes Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Robles, estuvo Cárdenas, Andrés Manuel, Rosario Robles, que estuvo Marcelo Ebrard y que estuvo Mancera. Pero todos estos actores, ¿sí? Muy pocos siguen ahorita en la Cuarta Transformación. Es decir, estás hablando, es decir, es una mentira muy gorda. Y dijo, por ejemplo, que en la alcaldía de Brugada se condicionaban las pipas de agua al voto, que si no votabas por ellos, que no había pipa de agua. Eso es un despropósito completo, porque el programa de pipas es o semanal o quincenal, pero tiene cierta periodicidad. Las elecciones son cada quién sabe cuánto tiempo. Y además es un hecho que en políticas de agua, Iztapalapa siguió una estrategia integral. Se distribuyeron más de 2 millones de pipas de agua gratuita en las viviendas que necesitaban, repararon 14,000 fugas, se instalaron 10,700 sistemas de recolección de agua. Es decir, lo que están diciendo es totalmente falso. Luego dice, y en Iztapalapa es la alcaldía más insegura de toda la ciudad. Esto es falso, es decir, no hay un solo dato, una sola encuesta que te revele, que te dé esta cifra. Es decir, Iztapalapa ocupa el lugar número 11 en las 16 alcaldías en cuanto a delito de alto impacto por cada 100,000 habitantes. Y lo que es un hecho es que la política de seguridad que implementó Clara Brugada fue integral y tuvo resultados muy importantes. Bajaron en más del 55% los delitos de alto impacto, cerca del 60% los homicidios dolosos y más o menos 50% en robo de vehículo con y sin violencia. Entonces, son mentiras muy gordas. Dijo Taboada, por ejemplo,
que en las clínicas, que en la clínica Condesa, que no se repartían retrovirales. Es falso. Todos los compañeros y las compañeras de la comunidad LGBT con las que he platicado están muy indignados por esta declaración. Es decir, lo que tú tienes es que la clínica ha surtido más de 1.200.000 recetas de antirretrovirales. Es decir, es una mentira total. Entonces, lo que yo veo es que a Taboada está siguiendo la receta esta que dio hace un rato a la Raki. A la Raki, si ustedes recuerdan, dijo, mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va. Y es lo que está haciendo Morena, es lo que está haciendo el señor Taboada. Y fíjate que es increíble porque lo que está haciendo es básicamente decir mentira tras mentira y no aporta pruebas ni antes del debate, ni durante el debate, ni después del debate. Y al mismo tiempo tú tienes que la derecha está emprendiendo una campaña, la campaña está de narcopresidente y narcocandidata. Es una campaña de millones de votos, carísima, y el INE no se ha metido. ¿Por qué se meten en esta campaña cuando lo que sí hay en el caso de Taboada es que sí hay datos muy duros acerca de cómo funciona el cártel inmobiliario? Tenemos a mucha gente en prisión por el cártel inmobiliario, mucha gente que está siendo perseguida por el caso del cártel inmobiliario, ¿sí? Por ejemplo, Christian von Roerich, que fue delegado de Benito Juárez de 2015 a 2018, que fue diputado local de la Ciudad de México, coordinador de la bancada del PAN en la Ciudad de México, está detenido. Tienes el caso de Nicias Aridgis, que está detenido, que es el señor que otorgó la autorización y el uso de suelo, ocupación de muchas de las obras en cuestión. Está implicado Jorge Romero, está implicado, perdón que lo diga, está siendo investigado Santiago Taboada, está siendo investigado, está prófugo, por ejemplo, Víctor Manuel Mendoza, que es exdirector de Planeación, Desarrollo y Participación de la Benito Juárez. Entonces, no es posible. Hermano de Luis Mendoza, del actual del candidato. Entonces es increíble porque premian la mentira y castigan la verdad. Y son los mismos que dicen que es un gobierno autoritario, que reprime, que no respeta la libertad de imprenta. Perdón, yo no me quiero imaginar cómo serían estos señores gobernando. Imagínate la pesadilla. Correcto. Rafael, creo que uno de los gremios más censurados por naturaleza es el de los moneros, es el de los caricaturistas. Entonces esto para ti no es ni siquiera remotamente una novedad y demás, pero estarás de acuerdo conmigo que cuando se intenta censurar algo, cuando se trata de prohibir algo, por naturaleza se vuelve atractivo y se vuelve como una especie de boomerang para que la gente hable y hable y hable de ello. ¿No resultará contraproducente todo esto? Para ellos, digo. Yo creo que les está resultando muy contraproducente. Y lo que tú dices es correcto. Mira, los caricaturistas tenemos una vieja tradición de censura. Es decir, existe esa tradición en Europa y existe esta tradición en México. Entonces, los lugares, es decir, lo que hemos aprendido los caricaturistas desde hace mucho tiempo es que existe una gran tradición de esto en todos los lugares donde hay prensa, ¿no? Es que se aprenden, es decir, se aprende, se hace toda una cultura de burlar la censura. Es decir, el burlar la censura se convierte en un juego muy divertido. Entonces, yo sí creo que cometieron un error muy gordo, pero muy gordo, porque ahorita tú revisas las redes sociales, por lo pronto en el entorno digamos, de lo que son las voces antineoliberales, han logrado han logrado que mucha gente entierre el hacha entre hermanos y han logrado que la gente empiece a colaborar y a darse cuenta de que lo que estamos enfrentando es un régimen, pues, censor, es un régimen delictivo y censor. Es una cosa muy, muy delicada, ¿no? Porque sí, lo que está detrás de todo esto es que es un delito, son delitos los que han cometido estos señores. Estamos hablando de un negocio de 7,000 millones de pesos, ¿no? Es una cosa brutal,
¿no? El dato que dabas ahorita de que es una torre que tiene 100 pisos más que la Burj Khalifa, ¿no? Los pisos irregulares son 100 pisos más que la torre Burj Khalifa. Y estás hablando, te recuerdo, de un caso que incluso Margarita Zavala denunció en su momento. Se suele olvidar que Margarita Zavala, cuando estaba peleándose cuando se estaba peleando con el grupo del cártel inmobiliario, salió a medios a denunciar la existencia del cártel inmobiliario panista. Y es un hecho que, fíjate, es uno de los casos más documentados de la ciudad. Porque se agarró, entiendo yo que de repente detuvieron a un empresario y el empresario dio datos de cuentas de cheques, de cómo habían sido las transacciones, de cómo se habían dado los movimientos. Pues ahí está. Es decir, no nos pueden decir de ninguna manera, ¿sí?, que el cártel inmobiliario es un mito, cosa que decía Santiago Taboada. Y no puede presumir Santiago Taboada, no puede de ninguna manera presentarse como un tipo que no tiene nada que ver con el cártel inmobiliario. Por supuesto que tiene que ver con el cártel inmobiliario. Él es parte fundamental de este clan, junto con Jorge Romero, junto con Von Roerich, con Nicias Aridgis, con Víctor Manuel Mendoza, con Emilio Sordo Zabay, con Alejandro Aguinaga López, con Juan Duay Huerta. En fin, estamos hablando de cosas muy, muy documentadas. Y no se nos olvide que Ernestina Godoy, que es la que documentó todo esto, el PAN le negó que pudiera seguir siendo la procuradora de la Ciudad de México, precisamente porque ella estaba documentando el fraude del cártel inmobiliario. Y ojo, y tampoco se nos olvide, y esto es muy importante, que Santiago Taboada en este proceso tiene dos grupos aliados que son particularmente peligrosos. Uno es el Sindicato Libertad de Hugo Bello, que está en la cárcel, por cierto, y el otro es el grupo Fuerza y Poder, Orgullo, Fuerza y Poder Prieto, una cosa así, que es ni más ni menos una agrupación que dirige la hija de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el señor que fue preso por trata de blancas. Es decir, estamos hablando ya de ese nivel de deterioro. Y cuando a Taboada se le cuestionó de por qué estaba teniendo estas ligas, estos vínculos con la gente del Sindicato Libertad, básicamente contestó, es que todo suma. O sea, se asume que sí tiene los vínculos y que no hay problema. El dirigente del Sindicato Libertad, hasta donde yo recuerdo, se llama Hugo Bello Valenzo. Entonces estás hablando ya de grupos delictivos. Y ojo, y no se nos olvide que una de las pocas cosas que dijo Santiago Taboada en el debate, ¿sí?, es que habló de una empresa francesa, que es la empresa Veolia, que es una empresa que, entre otras cosas, se dedica a hacer negocio privado con el agua. Esa empresa tiene un contrato que no se ha podido romper con Aguascalientes y tiene Aguascalientes en un punto de quiebre. Entonces, es decir, esta idea de que las privatizaciones te resuelven problemas de fondo, ya se probó en nuestro país, ya se vio que es un fraude completo, ¿sí? Y nos quieren regresar a eso. Entonces, estamos hablando de un personaje que tiene vínculos con un grupo delictivo, ¿sí?, que tiene vínculos con grupos porriles, que está ahorita aliado de grupos porriles, ¿no?, con grupos porriles. Estamos hablando de un señor que está hablando de privatizar el agua en la ciudad. Es decir, la verdad, a mí me parece increíble que el Tribunal Electoral del Estado de la Ciudad de México haya avalado esta censura. Me parece de veras increíble. Correcto. De hecho, para abonar, una de las consejeras electorales de la Ciudad de México fue ex asesora de Lorenzo Córdoba Villanelo, también expresidente del Instituto Nacional Electoral. Nada más para que dimensionemos por dónde va el asunto. El día de hoy, para la jornada, Rafael Barajas publica pues esta joya, ¿no? Y nótese el cabello por parte Rataguada, le dicen. Rataguada. ¿Cómo sobrevive la caricatura después de tanto tiempo, Rafael? Hay caricaturas de hace 6 años que hoy están súper vigentes, ¿no crees? Sí, claro. Mira, todo depende.
Depende de qué caricatura, depende del contexto. Es decir, las caricaturas pueden mantener su vigencia, ya sea básicamente por la calidad del trabajo, por la profundidad del análisis y por el contexto. Si un contexto no cambia, la caricatura sigue vigente. Ahora, lo que sí es increíble es que la caricatura sí es digamos, es una herramienta de crítica que es realmente muy poderosa porque tiene una virtud que es curiosísima, que es que logra concretar en imágenes pensamientos abstractos. No es lo mismo que tú digas que tú hables de que Santiago Taboada está vinculado a ladrones, a que lo veas ligado a ratas. Ya cuando lo ves, algo pasa que te permite concretar el proceso. No es lo mismo que digas que Felipe Calderón es un ladrón a que lo veas con sus antifaces y lo veas robándose un saco de dinero. Algo ocurre en el lector, es decir, es una transición entre conceptos abstractos. La caricatura te permite hacer una transición entre conceptos abstractos y un imaginario muy concreto, es decir, y visualizaciones concretas, ¿no? Ese es el poder que tiene la caricatura. Ahora, yo sí creo que ahorita vamos a poder hacer un muy buen ejercicio, ¿sí? De información ciudadana y decir que lo que están haciendo estos señores es efectivamente inaceptable. Fisgón, antes de despedirnos, sería hasta delito, y ese sí nos lo procesa cualquier fiscalía, sería delito despedirte sin preguntarte sobre el tema de los medios de comunicación, que tú lo tienes bastante bien medido. Televisión Azteca, yo leía mucho en 2018, ¿no? Que Andrés Manuel López Obrador era necesario en esos momentos hacer una especie de pacto, una especie de tregua con Televisión Azteca, porque así las condiciones lo demandaban, y muchos, pues, desde luego, que no le daban el beneficio de la duda, y creo que hicieron bien, pues terminamos con personajes como Lili Telles, ¿no? Varias herramientas de Televisión Azteca que llegaron a puestos de poder. De repente aparecen secuelas, ¿no? Como en cada elección, cada 3 años, cada 6 años, pero ha llegado un punto que creo que es de no retorno, a tal grado para que el señor Salinas Pliego llame mentiroso al presidente de la República. Imagínate. Bueno, ahí el amigo, moral. Con su calidad moral, ahí el amigo que tanto presume, pues ya dices, uy, esto ya no es de cuates, ¿no? Y si hay alguien que no se deja tampoco, pues es el propio López Obrador. Pero Andrés Manuel se va, ya incluso el día de hoy anuncia que el 30 de septiembre será su última conferencia matutina. Preguntarte si crees que esto va a ser herencia para el siguiente sexenio, y para dejarlo más claro, ¿tendrá que lidiar Claudia con este producto de empresario, con esta televisora que se ha convertido en un arma de presión mediática? ¿O podríamos decir que tú ves un poco más, digamos, intolerante o no tan laxa a Claudia que Andrés Manuel con este tipo de cosas? Mira, yo te voy a decir lo que pienso. Yo estoy convencido de que en estos tiempos el principal enemigo de los gobiernos progresistas son los poderes, digamos, son algunos poderes fácticos y otros poderes formales, ¿no? Entre los poderes formales que están en contra de todos los gobiernos progresistas en América Latina, pues tenemos a los poderes judiciales, que han emprendido el lawfare contra Jorge Glass, contra Lula, contra Dilma, contra el propio Hugo Chávez, contra el propio Andrés Manuel aquí con el desafuero, etc. Pero el otro poder formal, que es posiblemente más importante, es justamente el poder de los medios. Y yo sí creo que Andrés Manuel, yo sí creo que esta batalla es una batalla muy compleja, porque no es una batalla que se dirima nada más en lo local, es una batalla que se da a nivel global. Si tú te metes contra un medio nacional grande, etcétera, la repercusión no va a ser solo a nivel nacional. Vas a tener una embestida internacional diciendo cómo se atreven a, por ejemplo, si alguien se hubiera atrevido a tocar a TV Azteca, ¿cómo se atreven a tocar ese bastión de la libertad de expresión que era TV Azteca? Entonces tú tendrías a todo lo largo del sexenio
una campaña, ¿sí? Acusando de dictador a López Obrador por andarle poniendo límites a tal. Yo lo que creo que ha hecho Andrés es una estrategia pues muy clara, ¿no? Es decir, primero lo que hizo es que hizo las mañaneras, con lo cual les quitó la agenda a estos señores. Después lo que hizo es que les quitó el presupuesto, les quitó esas carretadas de dinero que se llevaban, se las quitó. Y ahora lo que está haciendo es que, bueno, después lo que hizo es empezar a denunciar que es efectivamente un aparato de manipulación. Y ahora lo que está haciendo es que está tocando un problema muy concreto con un empresario de medios que realmente es indefendible, pero que además está exhibiendo su cinismo, ¿no? Es increíble que no pague impuestos. Es increíble que recoja dinero de las pensiones y no lo entregue a donde lo tiene que entregar. Es increíble que cobra los impuestos de sus les descuenta los impuestos a sus trabajadores y no los entera a Hacienda. Y perdón, todo eso lo convierte no en un empresario, no en un defensor de la libertad de imprenta, sino en un empresario chueco, turbio. Y eso es lo que está, lo que yo creo que está ocurriendo ahorita. Entonces, lo que yo te diría es que Andrés efectivamente ha sabido escoger sus batallas, está librando una batalla importante contra este aparato de medios, y yo sí creo que ese va a ser una cosa que va a continuar a futuro. ¿Y en torno a Claudia? Sí, claro. A ver, no es Claudia, es un pleito que damos todos los mexicanos, perdóname. No es el problema no es de Claudia, el problema es tuyo y mío, el problema es de todos los vecinos. Pero Claudia será jefa de Estado dentro de poco, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí tendrá mayor margen que muchos de nosotros, también sí, quiero creer. Pero yo sí creo que nos toca a nosotros decir, oye, ya basta. Es decir, esta concesión, ¿por qué tiene una concesión del Estado tan importante un personaje que no respeta, vamos, que ni siquiera paga impuestos? Correcto, hasta 2042, por cierto, ¿no? Así es. Hasta 2042 la concesión de Televisión Azteca. Bueno, estimado Rafael, yo te agradezco mucho tu tiempo, presencia y análisis. A mí, yo tengo la ligera sospecha, de que te cansaste de dibujar a Xochitl, como que ya no era tan divertido. O sea, te daba sobre material y decías, no, ya estuvo bueno. Yo creo que se cayó. Es decir, el personaje dio de sí, reventó, y yo sí creo que la derecha en México lo que va a hacer, lo que está haciendo, es que se va a concentrar en la Ciudad de México. Y mucho del dinero que le pensaban meter a Xochitl lo van a meter para la Ciudad de México. Entonces la batalla presidencial yo creo que ya la dan por perdida. Y ahorita lo que hay que hacer es asegurarse que no le roben la elección a Clara Brugada, que tiene 15 puntos de ventaja, ¿sí? Pero estamos hablando de que se está enfrentando con un señor que se alía con el Sindicato Libertad, con Poder, Fuerza y Orgullo Prieto, que es capaz de mentir todo el tiempo. Estamos hablando de una elección ruda, es técnicos contra rudos. Correcto. Pues vamos a ver cómo amanece de las primeras planas, si te parece, este próximo lunes, después del segundo debate presidencial. Rafael, te envío un fuerte abrazo y agradecido como siempre. Igualmente, un abrazote, bye.